La libertad de América Latina aún guarda muchos secretos. ¿Hubo un único cerebro ejecutor detrás de las ansias libertadoras de todo el continente? ¿Se ejecutó un plan que había delineado un masón inglés para extender el poder británico en América? Los héroes del continente tuvieron que moverse sigilosamente, conspirando, buscando aliados y tomando decisiones que no todos podían llegar a comprender. ¿Cuánto tuvo que ver la masonería en este proceso? Los máximos libertadores de América, Simón Bolívar y José de San Martín, se reunieron una vez en su vida, a solas, a puertas cerradas en la ciudad de Guayaquil. Gran parte de la vida de los héroes transcurrió en un secreto absoluto. Sin embargo, nada es tan secreto como lo que ocurrió en aquella reunión. Se supone que discutieron los planes finales para la derrota de los españoles. ¿Cuál es la verdad sobre el rol de las sociedades secretas en la historia de la independencia de Latinoamérica? América no se hubiera independizado, sea la del norte, sea la central, sea la del sur, si la masonería no hubiera intervenido. A lo largo de la historia, las sociedades secretas han manejado planes y alianzas ocultas para llevar a cabo sus objetivos. Archivos y documentos revelan una historia paralela al relato tradicional de la emancipación de América. Sospechosamente, estas sociedades nacieron en Inglaterra, el reino que con más énfasis reclamaba mayor participación en América. ¿Las acciones masónicas buscaron reparar el reclamo inglés frente a España o fue una simple casualidad? Después de las guerras napoleónicas, después de Waterloo, la economía inglesa está en una depresión y una recesión terrible, con altos niveles de desempleo, mucha disatisfacción, demostraciones populares, etc. Y la industria está como parada. Entonces, para Inglaterra, los puertos de las colonias españolas son extremadamente importantes. Inglaterra era el lugar ideal para que germinara un plan que podía cambiar el orden mundial para siempre. En este contexto, un venezolano conspiró contra el orden establecido: Francisco de Miranda. Miranda se va a convertir prácticamente en el americano más universal de su tiempo, en el criollo de mayor visión universal y de mayor preparación. Tras haber vivido la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, Miranda desarrolló una obsesión: que América Latina siguiera el mismo camino de emancipación. Él fue responsable de formar a los máximos líderes del continente, entre ellos a Simón Bolívar, José de San Martín y Bernardo de O'Higgins. Francisco de Miranda sabía que no se había embarcado en un plan sencillo, pero confió en el apoyo de sus hermanos masones. Él no fue el primero ni el único, pero sí un eslabón fundamental en una larga cadena de secretos y conspiraciones. Los masones fueron temidos por el poder conservador, pero en secreto, gran parte de los máximos representantes de las monarquías pertenecieron a las sociedades. Desde ministros hasta reyes han abrazado en privado las ideas que rechazaban y condenaban en público. En todo el feudalismo, el rey o el señor feudal estaba allí, se decía, por indicación divina, y las distintas iglesias aceptaban eso. La masonería nació mucho tiempo antes de que la Revolución Americana comenzara a gestarse. Sus primeros objetivos fueron muy diferentes a los que terminaron adoptando a lo largo de su historia. Esta sociedad de constructores de obras sacras se convierten en una sociedad civil. Es al mismo tiempo un centro de reunión para personas instruidas, para personas con un cierto nivel educativo, con una cierta preparación.
Y esa sociedad civil es la solución de lo que fue la crisis del pensamiento europeo. Es un espacio para el diálogo y para el cuestionamiento de elementos que hasta entonces habían sido pilares indiscutibles del orden político y social. Hacia fines del 1500, las sociedades masónicas eran una verdadera amenaza para los detentores del poder conservador. La Iglesia, el ejército y las monarquías perseguían sin tregua a los librepensadores. Ellos representaban una gran preocupación para su poder. Clandestinamente, sin revelar sus verdaderas intenciones, los masones comenzaron a escalar posiciones en las estructuras tradicionales de poder. Los personajes políticos más importantes que se unen en la masonería lo hacen generando una especie de clientela política dentro de los masones y al mismo tiempo tratando de descubrir toda esta parte secreta, atractiva, interesante que proporciona la masonería. Fue en Inglaterra en donde las logias comenzaron a afianzarse en el poder, de la mano del rey Guillermo III. La masonería inglesa es una masonería simbólica, tiene solo 3 grados. Y los masones ingleses son hombres honorables, que no conspiran ni contra la religión ni contra el rey. Gracias al impulso de Guillermo III, la Gran Logia Inglesa se creó en Londres en 1717. Ella sería fundamental para el resto de las sociedades. A partir de la Gran Logia Unida de Inglaterra aparece el libre y aceptado masón. Es decir, es el que se inicia en la orden, pero que ya no se va a ocupar de las construcciones externas, sino de una construcción interna, una construcción espiritual e intelectual. El poder de reclutamiento llegaría a niveles que los masones jamás habrían soñado. El rey inglés Guillermo III, fascinado por las nuevas ideas, se acercó personalmente a las sociedades masónicas y secretamente se unió a ellas. Se ha hecho mucha especulación sobre la condición masónica del rey. Realmente esa misma condición que de oficio, de gremio artesanal que tenía la masonería operativa, se lleva al campo profesional de los ejércitos. El accionar del rey inglés traería nuevos aires para la masonería europea. Se fundan logias en países como Irlanda, Escocia, Francia y Alemania. En 1726, la Gran Logia Inglesa abrió una sucursal en Gibraltar y en 1728 en Madrid y en Portugal, y al año siguiente en París. Pero la fascinación por las nuevas ideas no quedaría relegada a la corona británica. Años antes del comienzo de las luchas libertadoras en América, un hombre en la corte de España leyó una realidad de una manera totalmente innovadora y comenzó a idear planes para cambiar al mundo. Pedro Pablo Abarca de Bolea, el conde de Aranda. El conde de Aranda resultó ser un personaje muy importante en la historia de las colonias españolas en las Américas. Permitió el funcionamiento y la organización de tanto ideas de la Ilustración como reformas administrativas y propició en algunos sentidos la formación de algunas burguesías en el ámbito de España. Hay quienes creen que el conde de Aranda alcanzó los más altos grados de la masonería europea y que llegó a ser uno de los hombres más poderosos por debajo del rey de España. Con su consejo, es probable que hasta el propio rey Carlos III haya formado parte de la masonería española. Carlos III es el monarca que decide implantar lo que se conoce en la historia española como las reformas borbónicas. Las reformas que impulsó Carlos III afectaron a las colonias en cuanto a su administración, a la división geográfica y al rol que cumplía la Iglesia en aquella época. Una de las principales reformas borbónicas es limitar el poder de la Iglesia Católica en los territorios americanos y en la misma península. Si realmente existió un plan para que Inglaterra ganara ventaja en América, con la masonería implantada en la corte española, este acababa de comenzar. Un rey podía ser la pieza fundamental para acabar con el reino ibérico.
estaban a punto de sembrarse las semillas de un plan que podía acabar con el imperio español en América.